Sin querer, descubrí a mi prometido huyendo con su verdadero amor, arruinando así sus planes. Ethan Vince no tuvo más remedio que seguir adelante con el matrimonio arreglado entre nuestras familias, y por eso llegó a odiarme con toda su alma. Después de la boda, se entregó a la vida disoluta, pasando las noches fuera de casa y sometiéndome a violencia verbal día tras día. Me acusaron de robarle la vida a Mia Reed. Más tarde, un accidente automovilístico me hizo renacer y volver a aquella noche. Esta vez, ayudé a Ethan y a Mia a fugarse con éxito, bendiciendo su noble amor. Mientras yo, con las compensaciones de ambas familias, me reía viendo el patético espectáculo de Ethan desafiando al mundo por amor. 1. Ethan Vance desapareció. Un mes antes de nuestra boda. Esto me convirtió en el hazmerreír, tanto abierta como secretamente, dentro del círculo social. ¿Te enteraste? El joven de la familia Vince se escapó, dejando sola a Amelia Hayes. Sí, y al parecer Ethan se fugó con una chica de una familia común. ¿Acaso la señorita de la familia Hayes no vale más que un patito feo? Cuando escuché estas palabras, estaba sola en un rincón del banquete, sosteniendo un plato de postre en la mano, saboreándolo con calma y expresión serena. El chocolate dejaba un regusto empalagoso al tragar, y al girarme para tomar un poco de limonada que aliviara el dulzor, noté que todas las miradas se concentraban en mí. Cuchicheaban entre sí, y aunque sus palabras aparentaban defenderme, las sonrisas burlonas no desaparecían de sus labios. Les sonreí amablemente, sin que mi corazón se alterara en lo más mínimo. Así son los vaivenes de la alta sociedad, especialmente para alguien como yo, un modelo de obediencia y rectitud. La malicia es aún más evidente. Al enterarse del escándalo de que Ethan me había abandonado, sin duda se regocijaron e incluso quisieron aprovechar para hundirme en el fango. Lo que nadie sabe es que la desaparición de Ethan y su fuga con otra persona fueron cosas que yo permití, incluso que propicié con mis propias manos. También fui yo quien me convertí en una broma. Hace 3 noches, al igual que en mi vida pasada, accidentalmente, aparecí en la puerta trasera del barrio residencial, justo cuando Ethan conducía su SUV favorito, preparándose para huir con Mia. Mia, vestida con un vestido blanco de encaje, me miró con pánico. Su expresión desvalida era idéntica a la de la vida anterior, agarrando con nerviosismo la manga de Ethan, su rostro lleno de súplica. Ethan hizo un sonido de disgusto al verme, molesto por mi inesperada aparición, pero no tuvo más remedio que prepararse para bajarse, suplicándome que no se lo contara al señor y la señora Vince, mientras yo sujetaba la puerta del coche, impidiéndoselo. Si volviera a ocurrir, desearía que se fueran cuanto antes, sin perder ni un minuto. Entonces, me dirigí con sinceridad a Ethan, quien estaba al volante. Ethan, sé que no soy la persona a la que amas. No se puede forzar el amor. Te dejo ir y no se lo diré a nadie. Además, toma esta tarjeta bancaria, por si acaso. Ethan me miró desconcertado, quedándose paralizado al ver la tarjeta sin hacer movimiento alguno. En ese momento, un brazo delgado y pálido tomó la tarjeta. Era mía. Su voz dulce y melosa sonó. Gracias, hermana Amelia. Estaremos bien juntos. Una sonrisa adornaba su rostro, pero sus ojos reflejaban puro desdén. Esa mirada parecía decir, ¿qué importa que sea la heredera de una familia adinerada? Al final solo allanó el camino para mí. Mientras, Ethan seguía observándome con una expresión complicada. Parecía incapaz de comprender por qué yo, que lo había amado durante años, no lloraba ni protestaba al verlo huir con Mia. No solo lo dejé ir con facilidad, sino que incluso estuve dispuesta a encubrirlo. Aunque tenía muchas dudas, al estar presionado por el tiempo, me agradeció con una frase. Gracias. Asentí levemente y luego lo apremié. Date prisa, no estaría bien que alguien te viera. Al escuchar esto, Ethan me miró profundamente y luego se marchó rápidamente. Al ver que los dos se marchaban sin problemas, por fin pude relajar mi corazón en suspenso. Así es, en mi vida pasada, los dos pasaron mucho tiempo tratando de convencerme de que no les contara al señor y la señora Vince, lo que les hizo perder mucho tiempo. Por desgracia, se encontraron con Julian, el hermano de Ethan, que regresaba de un viaje de negocios. Julian, al descubrir su fuga, naturalmente no permitiría que Ethan siguiera con sus tonterías. Le dio dinero a Mia para que dejara de contactar a Ethan. Esto también fue informado completamente a los señores Vince por Julian. Desde entonces, Ethan y Mia ya no tuvieron ninguna posibilidad en el sentido real de la palabra. Ethan, incapaz de obtener el amor que deseaba, descargó todo el dolor de la separación de su amada sobre mí. No tenía la capacidad de odiar a Julian, así que me culpó a mí, que era completamente inocente. El viento frío de la noche sopló y me ajusté el cuello de la chaqueta. 15 minutos después, a la 1 de la madrugada, Julián llegó en coche a la puerta trasera de la urbanización, igual que en su vida pasada. Bajó la ventanilla y sus ojos profundos como la tinta se posaron sobre mí. Julián llevaba una camisa gris de corte impecable. Tras las gafas de montura dorada opaca, sus ojos mostraban cierto cansancio, probablemente por el agotamiento del viaje de negocios. ¿Amelia Hayes? ¿No vas a casa tan tarde? Evité su mirada y respondí con voz temblorosa. Ahora mismo vuelvo. Desde pequeña le tuve miedo a Julian. Frío de rostro y corazón, aunque solo era 3 años mayor que Ethan y que yo, su aura era completamente distinta a la nuestra. La altivez de los poderosos, la distante elegancia de los hijos de familias aristocráticas, en él se manifestaban como un modelo ejemplar. Aunque Ethan también tenía el aire de un joven de familia adinerada, al final era demasiado amable, por lo que desde pequeña siempre preferí pasar tiempo con él. En cuanto a Julian,
solo me atrevía a echarle miradas furtivas cuando estaba rodeado de gente. Julian no parecía tener prisa por irse. Se reclinó en el respaldo, sus largos y esbeltos dedos sostenían un cigarrillo mientras lo encendía con expresión indiferente. ¿Lo has pensado bien? ¿Estás segura de que quieres casarte con Ethan? Al pronunciar esas palabras, una ráfaga de viento frío pasó, no pude evitar estremecerme, y de pronto los recuerdos de mi vida pasada desfilaron por mi mente. Esas escenas de histeria por amor estallaron como fuegos artificiales. Un momento después, miré hacia la dirección en la que Ethan se alejaba con Mia y respondí en voz baja. No me casaré. 3. En mi vida pasada, Ethan no pudo soportar estar separado de su amada. Había ayunado incontables veces, incluso una vez optó por cortarse las venas. Fui yo quien notó la anomalía, lo llevé al hospital a tiempo y le salvé la vida. En aquel momento, los médicos de la UCI dijeron que si hubiera llegado un poco más tarde, quizás no habría habido oportunidad de reanimarlo. Pero Ethan no me estaba agradecido, al contrario, me guardaba aún más rencor. Cada vez que lo veía más delgado, yo le llevaba la comida que había preparado con mis propias manos y le suplicaba que comiera algo. Sin excepción, él la tiraba toda. Ethan, con los ojos enrojecidos, me había preguntado muchas veces. ¿Mereció la pena que maquinases tanto, esperando a que Julian regresara para montar este espectáculo con él, solo para separarme de Mia? Si tanto deseas casarte con la familia Vince, ¿no podrías haberte casado con mi hermano? En mi vida pasada, escuchar tales palabras casi me hizo desmoronar. Ethan no solo distorsionó aquella coincidencia nocturna en su mente, imaginando que Julian y yo habíamos tramado algo, incluso redujo mis años de amor y espera por el aún mero intento de casarme con la familia Vince. Pero, ¿cómo podía ignorar que la familia Hayes era poderosa y adinerada? ¿Para qué necesitaba yo maquinar tanto para entrar en la familia Vince? Por el contrario, Mia, a su lado, vació en múltiples ocasiones sus ahorros y agotó el límite de sus tarjetas de crédito. Sin embargo, Ethan creía que ella era su verdadero amor. Nunca supo que, para mí, él no era simplemente un acuerdo comercial de matrimonio con respeto mutuo, sino el protagonista de muchos sueños juveniles en mi adolescencia. Todos decían que no era tan bueno como Julian, todos pasaban por alto su existencia. Pero yo, con todo mi corazón y mirada, podía ver su brillo excepcional. En un rincón donde nadie lo sabía, me gustó Ethan durante 7 años. Me gustó tanto que, si Julian no hubiera aparecido en ese momento, realmente podría haberlo dejado estar con Mia, con tal de que él fuera feliz. Pero más tarde, debido a la presión familiar, Ethan y yo terminamos entrando en el salón del matrimonio. El día de la boda, entre las bendiciones de todos, Ethan se inclinó hacia mi oído y me dijo, su voz grave como el susurro de un demonio. Amelia Hayes, recuerda que todo lo que tienes ahora pertenecía a Mia. Robaste la vida de Mia, y cargarás con este remordimiento el resto de tus días. La voz de Ethan era gélida, y sus ojos estaban impregnados de frialdad. Sabía que no eran palabras vacías. Durante los años de matrimonio, Ethan se emborrachaba a diario, pasaba las noches fuera de casa y se envolvía con toda clase de mujeres. Pero ni siquiera me miraría a mí. No importaba quién intentara convencerlo, nada funcionaba. Finalmente, cuando iba a recoger a Ethan, que estaba borracho, sufrí un accidente automovilístico y terminé perdiendo la vida. Al abrir los ojos de nuevo, me di cuenta de que había vuelto a aquella noche. Había regresado a ese cruce de caminos en mi vida. Esta vez, dejé que Ethan y Mia siguieran su camino. Lo vi desaparecer, con mis propios ojos. 4. Recuperé mis pensamientos. Los comentarios en el banquete pasaron de defenderme indignados a claramente patearme cuando ya estaba en el suelo. Amelia Hayes siempre actuó como si estuviera por encima de todos, mirando a los demás con desdén. Se lo merece que Ethan la haya abandonado. Sí. Siempre me cayó mal. Seguro que Ethan también estaba harto de su falsa modestia. Justo cuando sus burlas hacia mí se intensificaban y las especulaciones se volvían más descabelladas, el señor y la señora Vince se acercaron a mí. Amelia, no tienes de qué preocuparte, el tío Vince te dará una explicación. Tan pronto como la voz autoritaria del señor Vince resonó, los presentes se apresuraron a callar y retiraron sus miradas. Dejé atrás mi expresión de indiferencia, coloqué el postre en una mesa cercana y, con el rostro lleno de preocupación, saludé y agradecí al señor y la señora Vince. Los dos ancianos me miraron, con la misma ternura de siempre en sus ojos. Me habían visto crecer y casi me consideraban como su propia hija. Por eso, cuando ocurrió este incidente, fueron quienes más remordimiento sintieron hacia mí. Y en estos días, con la desaparición de Ethan, su ansiedad había aumentado aún más. No solo fue una pérdida de dignidad para mí, la prometida afectada, sino también una mancha para el honor de las familias Vince y Hayes. Pero, ¿cómo iba a considerar Ethan, tan necio como es, la enorme presión que su impulso causaría a ambas familias? El señor y la señora Vince se quedaron frente a mí, consolándome un momento más, cuando de repente preguntaron, Amelia, ¿es cierto que has estudiado pintura desde pequeña? Asentí levemente. Desde pequeña, me han interesado la pintura y la escultura, y aunque elegí una carrera relacionada con los negocios en la universidad, nunca descuidé la práctica de ambas disciplinas. Es así, en nuestra familia recientemente hemos comenzado a planificar un proyecto de galería de arte en Nueva York. Justo necesitamos a alguien como tú, Amelia, que tenga conocimientos tanto de arte como de negocios. Julian también te recomendó,
Amelia, ¿te interesaría conocer más detalles? El señor Vince me preguntó con un tono amable. Al escuchar esto, no dudé en asentir con la cabeza y aceptar. En realidad, entendía que la repentina invitación del señor Vince y su esposa para participar en el proyecto de la familia Vince probablemente no se basaba en esas cortesías recién mencionadas. Después de todo, con los recursos de la familia Vince, seguramente podrían encontrar a alguien más adecuado que yo. Y esta invitación hacia mí probablemente surgía del remordimiento por la desaparición de Ethan. Así que convertirme en la burla realmente dio sus frutos. Solo que esta vez definitivamente tengo que aprovechar esta oportunidad. En mi vida pasada, por estar demasiado atrapada en los conflictos emocionales con Ethan, no tuve energía para desarrollar mi propia carrera. Y oportunidades como esta, después de casarme con Ethan, simplemente dejaron de existir. Sin capital económico, no tenía la capacidad de escapar de este matrimonio, por lo que solo me hundí más y más, hasta terminar en un abismo sin retorno. Apreté los puños en silencio. Esta vida no volvería a repetir los mismos errores, en ningún aspecto. 5. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el otoño. Durante estos 5 meses, nadie supo del paradero de Ethan. La familia de Vince envió gente a buscarlo por varios lugares, pero solo pudieron confirmar que probablemente se habían establecido en una pequeña ciudad del sur. El señor y la señora Vince pasaron de la ira y la preocupación iniciales a la decepción y la indiferencia. Incluso transfirieron parte de los bienes que originalmente estaban destinados a Ethan para que Julian los administrara. Y yo, además del proyecto inicial de la galería de arte, gradualmente fui involucrándome en las industrias gastronómicas y de belleza de la familia Vince. Además, hubo una sorpresa inesperada. Al principio, mi padre pretendía, como en la vida anterior, dejar la mayor parte de los negocios de la familia Hayes a mi hermano Leo Hayes. Las otras partes menores se quedaron conmigo como un gesto de decoro hacia los hijos. Pero ahora, tras escuchar repetidamente los elogios del tío Vince sobre mis capacidades y el reconocimiento de Julian hacia mí, comenzó a confiarme gradualmente el contacto con las industrias importantes de los Hayes. Sabía que era una prueba y un examen, pero sin duda también era una oportunidad excepcional. Así que dediqué la mayor parte de mi energía a esto, trabajando sin parar casi todos los días, absorbiendo conocimientos comerciales paso a paso. Y ese día, justo cuando había terminado el proyecto de la galería de arte que estaba a mi cargo, agotada después de un largo día y planeando relajarme con un baño caliente en casa, un recordatorio de gasto apareció en mi teléfono. Era la tarjeta bancaria que le había dado a Ethan. Fruncí ligeramente el ceño, preguntándome en mi interior, ¿había caído tan bajo como para necesitar usar esta tarjeta? Pensé que Ethan y Mia no podrían sostenerse por mucho tiempo. Conociendo a Ethan como lo conocía, estaba seguro de que solo recurriría a esta tarjeta que le había regalado en caso de extrema necesidad. Y en la tarjeta solo había $5,000, una cantidad que ni siquiera cubría lo que solía gastar Ethan en una sola comida antes. Mi corazón se hundió al instante. Parecía que debía hacer planes con anticipación. Esa tarde a finales de mes, mis padres y yo fuimos a la casa de los Vince para la cena familiar, como de costumbre. Aunque es probable que mi compromiso con Ethan se haya roto, ¿cómo podría una amistad generacional entre dos familias interrumpirse por los caprichos de los más jóvenes? Durante la cena, ambas familias charlaban con naturalidad, como siempre. Según Julian, Amelia no solo ha destacado en el proyecto de la galería de arte, sino que también tiene ideas muy perspicaces sobre la gestión de restaurantes y medicina estética. El señor Vince me miró sonriente, con admiración en sus ojos. Asentí levemente y respondí con modestia. Es que Julian me ha guiado bien. He aprendido mucho trabajando con él. Aunque sonaba como un halago, era lo que realmente pensaba. En estos días de convivencia con Julián, descubrí que aunque aparenta ser serio y reservado, cuando acudo a él con algún problema, siempre responde con paciencia y me ayuda. Además, en lo que respecta a mi adaptación al equipo, él se asegura de pedir a otros que me echen una mano. Es mucho más amable de lo que parece. Miro a Julián, sentado a mi lado, todavía con expresión fría, sosteniendo una copa de vino mientras reflexiona sobre algo. De repente, en un instante, dejé de sentir ese miedo infantil que solía tener hacia él. Y justo cuando estábamos hablando de los detalles del proyecto de medicina estética, el mayordomo de la familia Vince interrumpió nuestra conversación con un anuncio. Señor, el segundo joven maestro ha regresado, está justo afuera de la puerta. La voz del mayordomo transmitía urgencia y alegría. Siguiendo el sonido, todas las miradas se dirigieron hacia la puerta principal de la villa. La señora Vince se levantó aún más apresurada y se acercó a mirar. 5 meses después, Ethan se encontraba incómodo, de pie a unos 10 metros de distancia. Llevaba la misma camisa negra que cuando se fue, ahora llena de arrugas, como si no hubiera sido planchada en días. Su cabello, descuidado por mucho tiempo, caía desordenado sobre su frente, haciendo difícil en varios momentos asociarlo con el otrora próspero segundo hijo de la familia Vince. Extendió su mano derecha para ayudar suavemente a mí a llegar a la puerta, mientras miraba con expresión tímida y humillada al señor Vince, quien apenas podía contener su furia. Las miradas de todos se posaron en el vientre ligeramente abultado de Mia, quien mantenía la cabeza gacha mientras acariciaba lentamente su abdomen con la mano derecha. Su cuerpo temblaba levemente. ¿Quién entre nosotros no entendía el significado de tan estudiada insinuación? En ese momento, Ethan respiró hondo y habló con voz firme. Papá, Mia ya tiene 4 meses de embarazo. Te ruego que me permitas casarme con Mia, al fin y al cabo es sangre de la familia Vince. Apenas terminó de hablar, un silencio absoluto llenó la habitación. Sin esperar respuesta alguna, Ethan avanzó lentamente con Mia hacia el grupo. De cerca, pude ver que había adelgazado mucho y parecía exhausto, con profundas ojeras y la barba mal afeitada en el mentón. Mia,
que bajo el cuidado de Ethan solía tener un aire delicado y refinado, ahora también lucía un rostro cansado. El viento otoñal azotaba sus cuerpos mal abrigados, haciendo que se estremecieran de vez en cuando. Aunque la casa de los Vince estaba justo frente a ellos y las súplicas de ambos eran evidentes, nadie se atrevió a invitarlos a entrar. Mis padres, siempre amables, en ese momento miraban a Ethan con fría indiferencia y decepción. Ante el tenso silencio, me ajusté el cuello de la chaqueta, suspiré y finalmente dije: «Tío Vince, hace frío afuera, deja que Ethan y Mia entren primero». El tío Vince giró la cabeza hacia mí, y su expresión de ira se transformó al instante en culpa. Lanzó una mirada hacia la dirección de los dos y resopló con desdén: «Entren». Luego dio media vuelta y regresó al interior. Esto contaba como aceptar mi propuesta. En mi interior sabía que, en esta situación, tendría que ser yo quien diera el primer paso para hacer las paces. Después de todo, yo era la mayor víctima. Además, por mucho que el señor y la señora Vince quisieran desesperadamente que su hijo fuera mejor, nunca abandonarían realmente a Ethan, su propio hijo. Pero en ese momento mis padres estaban presentes. Si dejaba que los dos entraran fácilmente, naturalmente habría sido una afrenta para la familia Hayes. Solo yo podía darles a ambas familias una salida honorable. Avancé lentamente detrás de los mayores, sin apresurar mis pasos. No mucho después, Ethan ayudó a Mia a subir. Volteé la mirada y observé a Ethan. Lo vi mirándome también. Nuestras miradas se encontraron, su expresión era compleja y la mano que sostenía a Mia se aflojó lentamente. Ethan parecía querer decir algo, su boca se abrió ligeramente, pero las palabras se quedaron atrapadas. Mi rostro mostraba una calma absoluta, pero en realidad, en mi interior, sentía un pequeño regocijo. Esta era la segunda vez que lo ayudaba. No era porque aún tuviera sentimientos por él, todo era por mí misma. Desde el día en que se fugó, supe que algún día regresaría. Pero si simplemente hubieran huido juntos, por el bien de la relación entre nuestras familias, mi compromiso con Ethan podría haber revivido. Sin embargo, trajo consigo a una Mia embarazada, lo que cambió completamente la situación. Esto significaba que, sin importar qué más ocurriera, Ethan y yo ya no tendríamos futuro juntos. En esta vida, por fin me he liberado completamente de él. El banquete familiar continuó, con Ethan sentado al final junto a Mia. Una vez que todos tomaron asiento, nadie tocó los cubiertos. El aire estaba cargado de cierta tensión. La mirada del señor Vince oscilaba constantemente entre Ethan y Mia. Finalmente, suspiró al ver la expresión desconsolada y poco presentable de Mia. Ethan, originalmente pensé que solo eras un poco travieso, pero al menos tenía sentido común. Pero ahora veo que no solo actúas de manera infantil, sino que tampoco tienes buen criterio. Las palabras del señor Vince, aunque no fueron demasiado duras, hicieron que ambos se estremecieran. Ethan no respondió, simplemente bajó aún más la cabeza. En el pasado, él siempre había sido el primero en defender a Mia cuando alguien la criticaba abierta o veladamente. Pero ahora, no se atrevía a decir ni una palabra. La señora Vince, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. Incluso si está embarazada, no se puede asegurar que sea hijo de los Vince. Una chica sin sentido de la vergüenza como esta bien podría haber hecho cosas inapropiadas. No asumas que por estar embarazada tienes derecho a entrar en la familia Vince. Al escuchar estas palabras, el rostro de Mia palideció al instante. Probablemente, ella había creído que con un hijo, la familia Vince la aceptaría sin dudarlo e incluso la consentiría. Pero las palabras de la señora Vince fueron como un balde de agua fría para ella. El significado de estas palabras probablemente indica que, hasta que no se confirme que el niño es de la familia Vince, ésta no reconocerá a la madre y al hijo. Al ver esto, el señor Vince soltó un resoplido frío, pero inmediatamente adoptó una expresión más amable y me miró. «Amelia, esta vez nuestra familia Vince te ha fallado. Puedes castigar a Ethan como desees y pedir cualquier compensación que consideres justa». Asentí con una sonrisa, mientras mi mirada recorría el rostro de Ethan. Me lanzó una mirada rápida y luego bajó los ojos. Sin prisa pero sin pausa, comencé a hablar. «Tío y tía, desde pequeña he admirado a Ethan. Poder entrar en la familia Vince y convertirme en su hija era algo que siempre había anhelado. Pero recientemente, Ethan nos ha dejado claro con sus acciones que la persona con quien quiere pasar el resto de su vida no soy yo, sino Mia. Como no estamos destinados a estar juntos, lo natural es dejarlo ir, y también desearle que sea feliz y consiga lo que desea. Solo espero que en el futuro aún tenga la oportunidad de aprender más conocimientos comerciales siguiendo los pasos de Julian. Eso sería más que suficiente para mí». Me senté erguida a la mesa, respondiendo con sinceridad a las preguntas del señor Vince. Retroceder para avanzar. No era el momento de exigir ninguna compensación. Esa no habría sido una decisión inteligente. El señor Vince pareció sorprendido, mirándome con nuevos ojos, antes de asentir satisfecho. «Amelia es una chica sensata. Amelia, ¿quién dice que no estábamos destinados a ser como padre e hija? El tío Vince ya planeaba transferirte el 5% de las acciones del grupo Chulli estos días. Todos hemos visto tu dedicación y esfuerzo en Chulli estos días. Con tu capacidad, sin duda podrás llegar mucho más lejos. Tú dices que no quieres esta compensación, pero el tío Vince no puede dejar de dártela». Nada más pronunciar esas palabras, los cubiertos en las manos de Julian y mi padre se detuvieron en seco. El 5% de las acciones del grupo Chulli, con un valor de mercado de al menos $10 millones. Además, las perspectivas de Chulli son extremadamente prometedoras, y muchos pesos pesados del mercado quieren invertir en ella, pero no encuentran la manera. Este 5% de las acciones seguramente se revalorizará enormemente en el futuro. Esta compensación es realmente más que generosa. Justo cuando estaba conteniendo mi emoción para expresar mi agradecimiento, Julian,
que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. Padre, ¿solo habrá compensación para Amelia Hayes? ¿Y el castigo para Ethan? Ethan puede regresar con esa mujerzuela, pero debe renunciar a todos los derechos de herencia de las propiedades de la familia Vince. 8. Al escuchar esto, todas las miradas en la sala se posaron sobre los dos hermanos de la familia Vince. La tensión se esparció instantáneamente. La exigencia de Julian no era descabellada, pues Ethan siempre había carecido de ambición profesional y mostraba torpeza en los asuntos comerciales. En la vida pasada, Julian controlaba el 70% de los negocios de la familia Vince, mientras que el 30% restante estaba en manos de Ethan. Apenas unos años después del matrimonio, debido a que Ethan se sumergía día y noche en el placer, rápidamente dejó que ese 30% de la industria se arruinara. El señor Vince, frustrado por la incapacidad de su hijo, finalmente abandonó las escasas expectativas que le quedaban, recuperó ese desastre y lo puso nuevamente bajo el control de Julian. Y en esta vida, Ethan ya había agotado de antemano gran parte de la paciencia del señor Vince. Aunque no era probable que todo se dejara inmediatamente en manos de Julian, más del 80% era una posibilidad muy real. En ese momento, mientras me sumía en mis pensamientos, el señor Vince de repente me dirigió la palabra. ¿Qué opinas de la propuesta de Julian, Amelia? Levanté la vista hacia el señor Vince, sorprendida por la pregunta, y por un instante me quedé atónita. Solo con pensarlo un momento, quizás esta sea una buena oportunidad para agotar por completo las expectativas que el señor Vince tiene hacia Ethan. Tío Vince, creo que este asunto puede dejarse a la elección del propio hermano Ethan. Ya sea elegir casarse con Mia o desarrollar la industria de la familia Vince junto al hermano Julian. El señor Vince asintió al escuchar mi propuesta. Dirigió su mirada hacia Ethan. El señor Vince no sentenció a Ethan de inmediato, sino que le dio una última oportunidad. Si Ethan era prudente, aún tenía la oportunidad de no perder tan estrepitosamente. Pero si desperdiciaba esta oportunidad, solo lograría decepcionar aún más al señor y la señora Vince. Al escuchar esto, el rostro de Ethan mostró cierta incomodidad. Nunca había imaginado que, siendo el segundo hijo de la familia Vince, tendría que enfrentarse a una elección. Ambas cosas deberían haberle pertenecido por completo, pero, justo cuando él vacilaba indeciso, Mia, a su lado, no pudo contenerse más. Mia apretó fuertemente la mano de Ethan y la colocó lentamente sobre su pequeño vientre abultado. Estaba insinuando a Ethan que eligiera a ella y al bebé. Luego, Mia se acercó al oído de Ethan y murmuró algo suavemente. El entorno quedó en silencio. Yo, sentada no muy lejos, apenas logré escuchar unas pocas palabras. Deshacerse de, debía estar amenazando a Ethan. Si no elegía a Mia, ella abortaría al bebé. Al escuchar el susurro de Mia, la expresión de Ethan pasó de la duda al pánico. Un momento después, tomó una decisión y dijo: Papá, elijo a Mia, realmente la amo. No competiré con mi hermano por ninguna herencia familiar, solo pido que dejen entrar a Mia. Apenas terminó de hablar, el señor Vince, que hasta entonces mostraba un atisbo de esperanza, finalmente frunció el ceño con frialdad. A su lado, la expresión de la señora Vince también se tornó gradualmente inquieta. No podía salvar a Ethan. Este hijo estaba definitivamente perdido. El señor Vince llamó al mayordomo y, ante todos, dio instrucciones para preparar una habitación para Mia. Mia se esforzó al máximo y finalmente logró mudarse a la casa de Vince. Me miró como una triunfadora, con una provocación y burla descaradas en sus ojos, como si ya se hubiera convertido en la dueña de la casa de Vince, poseyendo innumerables riquezas. Levanté lentamente mi copa, asentí con una sonrisa y le brindé en su dirección. También le deseo de corazón que pueda cumplir su deseo y que quede atada para siempre con Ethan. 9. Desde aquella noche, Mia comenzó a vivir como una señora adinerada en las redes sociales. En sus plataformas sociales, cada 2 días mostraba la mansión de la familia Vince y los numerosos autos de lujo en el garaje. Además, publicaba fotos de las sirvientas lavándole los pies y vídeos del mayordomo saludándola. Y añadió el texto: los primeros 20 años en los que no pude ser una princesa, ahora los estoy compensando todos. También registraba su vida cotidiana con Ethan y publicaba indirectas hacia mí, su ex prometida. ¿Qué puede hacer un matrimonio de conveniencia frente al amor verdadero? Lo que la señorita de alta sociedad no pudo obtener, ahora lo tengo yo. Y acompañaba las palabras con un emoticón de risita. Cuando veía estas publicaciones, solo sonreía y seguía desplazándome. Que sirva de entretenimiento tras las largas jornadas en las empresas Chuy y Hayes. Se hundía en los sueños que ella misma había fabricado, pero cuanto más los presumía, más se le escapaban de las manos. Como los coches del garaje, de los que no podía sacar ni uno, o la ropa de lujo de temporada en el vestidor, de la que ninguna prenda era realmente suya. Ni siquiera los mayordomos y las criadas, obligados a servirla, la tomaban en serio. Su actuación autodirigida nunca me había importado lo más mínimo, e incluso en mis momentos de ocio, llegué a darle un me gusta, hasta que un día publicó varias fotos. En una de ellas aparecía un álbum de dibujos destrozado. La familiar portada de madera, con docenas de ilustraciones esparcidas. Eran paisajes de lugares emblemáticos alrededor del mundo, dibujados con lápices de colores al óleo. Los recuerdos brotaron como una marea, aquella época en la preparatoria cuando le di a Ethan un regalo. Un álbum de dibujos que me había tomado 3 meses completar. Ahora yacía hecho pedazos, pisoteado por Mia bajo sus pies. Al verlo,
cerré lentamente los puños. No era por algún remordimiento hacia Ethan. Solo ver cómo mi obra, en la que invertí innumerables esfuerzos, es maltratada de esta manera, me resulta profundamente perturbador. Porque no hay un solo artista que no ame los colores y las formas que crea con su pincel. Decidí actuar antes de lo planeado. 10. La exposición artística, Abismo Marino, organizada por el grupo Chuyi, fue un gran éxito a finales del otoño. En este evento, fui la principal responsable, todo en apenas 8 meses. Ya me he convertido en la planificadora estrella del grupo Chuyi. Además del apoyo de mis antecedentes y de mi dedicación total, también debo agradecer la ayuda de Julián. Hoy en día, nos hemos convertido en amigos que pueden reír y conversar mutuamente. Además del trabajo, también suelo llevar a mi hermano Leo a cenar e intercambiar ideas con Julián. Leo ha sido un gran admirador de Julián desde pequeño y siempre se emociona mucho cada vez que lo ve. Esa noche, después de despedirse de Julián, Leo se recostó contra la ventana del auto, mirando el paisaje exterior, y me preguntó: «Hermana, ¿no has considerado estar con el hermano Julián? Creo que no le desagradas». Al escuchar esto, me quedé un poco sorprendida. Luego se apartó unos mechones sueltos de la frente, colocándolos detrás de la oreja, y subió un poco más la ventanilla del coche. «Somos más adecuados como amigos, Leo. Entre un hombre y una mujer no es que solo puedan ser pareja o nada más». Leo asintió pensativamente. Tras un rato, se aclaró la garganta y continuó: «Antes pensaba que, hermana, no eras lo suficientemente buena para el hermano Julián, pero ahora ya no siento eso. Hermana, realmente has cambiado». «Sí, al volver a empezar, por supuesto que cambiaría. Ya no puedo ser esa hermana vergonzosa que no querías mencionar frente a los demás». 11. Poco después del éxito de la exposición artística, Mar Profundo, llegó el 60º cumpleaños del señor Vince. Con 2 celebraciones coincidiendo, el señor Vince y su esposa decidieron organizar una cena bastante grande en la casa de los Vince. En aquel entonces todas las personalidades importantes de Nueva York asistirían. Esa noche, como la familia Hayes era amiga cercana de la familia Vince, llegamos temprano a la cena. Y en este tipo de ocasiones, era inevitable tener que hacer algunos contactos sociales necesarios. En el pasado, mi padre solía llevar a mi hermano menor a socializar. Y esta vez, también me llamó a mí. En mi corazón sabía que, aunque mi padre era tradicional, por eso antes solo llevaba a mi hermano a saludar a las familias influyentes. Pero en realidad también era alguien que valoraba mucho la capacidad. Sin embargo, en menos de medio año, después de que demostré mi ambición y talento en el ámbito profesional, inmediatamente comenzó a enfocarse en mi formación. De repente recordé sus enseñanzas para mí y mi hermano en ambas vidas. Ya sea en la sociedad o en casa, la capacidad siempre es lo primero. Cuando casi todos los invitados habían llegado, el señor Vince comenzó a pronunciar unas palabras de cortesía como anfitrión. Lo que no esperaba era que, frente a todos, mencionara mi nombre. El éxito de la exposición de arte El Océano Profundo se debe, en primer lugar, a mi ahijada, Amelia Hayes, asintió el señor Vince en dirección a donde yo estaba sentada. Me levanté de inmediato, sonriendo y haciendo una reverencia hacia todos los presentes. Entre los aplausos, divisé a Ethan y Mia sentados no muy lejos. Ethan me observaba en silencio, con una mirada que me resultaba inescrutable. Parecía haber arrepentimiento, pero también resentimiento. 2 meses sin vernos, aunque había regresado a la familia Vince, ese aire triunfal de antes había desaparecido por completo. Y Mia, entrecerrando ligeramente los ojos, me miró sin la más mínima amabilidad, para luego aplaudir de manera superficial un par de veces. Después de que el señor Vince terminó de hablar, todos comenzaron a moverse libremente. Mientras tanto, yo, algo cansada, me apoyé en Leo mientras respondía mensajes de trabajo. En ese momento, un par de zapatos planos con diamantes destrozados capturaron mi mirada. Levanté lentamente la mirada y vi a Mia acercarse hacia mí con una copa de vino en la mano. «Hermana Amelia, felicidades por tu éxito profesional», me habló con su eterna sonrisa dulce y empalagosa. Frunciendo ligeramente el ceño, tomé mi copa de la mesa y respondí: «Gracias». Luego mi mirada se posó en su vientre, que ya mostraba 6 meses de embarazo. Ni el vuelo holgado de su vestido podía ocultar el abultamiento de su vientre. Notó mi mirada y, como si quisiera presumir, continuó hablando: «El bebé ya está grande. Ahora me cuesta moverme con facilidad». Asentí con la cabeza y justo cuando iba a sugerirle que no se esforzara tanto, Mia perdió el equilibrio y derramó vino tinto sobre mi vestido blanco. En un instante, mi vestido quedó empapado de vino. «Ay, lo siento, hermana. Estoy embarazada y a veces no me puedo mantener en pie, lo siento». Bajé la vista hacia mi falda, sin intención de exponer su pésima actuación. En lugar de eso, esbocé una sonrisa y dije que no pasaba nada. Leo, sentado a mi lado, soltó un molesto «TSK» al ver la escena. Mia lo miró de reojo y luego, con aire de disculpa, tomó mi mano y propuso: «Hermana, ¿te llevo al vestidor de arriba para que te cambies de ropa? Así no podrás usar el vestido sucio». Sus palabras, dichas con aire de dueña de casa, hicieron que el ceño de Leo se frunciera aún más. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca para quejarse, lo detuve. «Muy bien, señorita Mia, por favor, dinos». Al ver que no rechazaba su propuesta, una sonrisa se dibujó en sus labios. 12. Seguí lentamente a Mia hasta la entrada de la escalera. Allí, vi a una sirvienta de pie, atendiendo a un lado. Se llamaba Anna y había llegado a la casa de los Vince varios años atrás. Me causó una profunda impresión, porque una vez la sorprendí cuando accidentalmente rompió una taza de la casa de los Vince. Pero en lugar de delatarla, le indiqué dónde podía comprar una igual. Desde entonces,
cada vez que me veía en la casa de los Vince, se acercaba a saludarme. Al pasar junto a Anna, le propuse a Mia: «Señorita Mia, ya estás embarazada, ¿no será incómodo subir las escaleras? Deja que esta sirvienta te ayude a subir». Mia se volvió, miró a Anna y aceptó sin preocuparse. Mientras subían las escaleras, Mia miraba al techo de vez en cuando. Parecía estar confirmando algo. Este gesto consolidó aún más la sospecha en mi mente. En el vestidor, me cambié del vestido blanco manchado de vino tinto y elegí otro vestido blanco. Cuando salí por la puerta, me encontré con la mirada maliciosa de Mia que había olvidado ocultar. Ella esbozó una sonrisa, se dio la vuelta y se preparó para bajar las escaleras. Esta vez rechazó el apoyo de Anna y habló con irritación: «Suéltame, son solo unos pasos, no te necesito». Luego, sin olvidar cambiar el tono, se dirigió a mí que estaba detrás: «Hermana, apúrate y sígueme». Como ella deseaba, seguí sus pasos. Al mismo tiempo, observaba a mi alrededor en busca de cámaras de vigilancia. Una vez confirmé que no había ninguna, finalmente tomé mi decisión. Efectivamente, mientras bajábamos las escaleras, Mia se giró de repente hacia mí y luego se inclinó hacia atrás. Justo cuando agarró mi mano izquierda para usarme como apoyo y dejarse caer, reaccioné de inmediato, extendiendo mi mano derecha para empujar su pecho con fuerza. Pum, 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 3 vueltas. Mia rodó 3 veces por las escaleras antes de finalmente caer al suelo. Me miró con incredulidad. Esta incredulidad no era fingida, porque nunca se le había ocurrido que yo la empujaría directamente escaleras abajo. Así que ni siquiera tuvo que actuar la escena en la que pretendía acusarme de haberla empujado. Solo que originalmente ella solo quería dejarse caer suavemente un par de veces para proteger al bebé. Pero después de que yo la empujara deliberadamente, la caída fue mucho más fuerte. «Este niño probablemente no se salvará. Tú, Amelia Hayes, ¿por qué me empujaste?». Su debilidad y su ira no tenían ni un ápice de fingimiento. La sangre manaba de su vestido. Un gran charco. Algunos invitados comenzaron a gritar al ver aquello. Toda la gente se agolpó en ese momento. Los rumores comenzaron a esparcirse. ¿Creen que Amelia Hayes estaría celosa de Mia por robarle su prometido y que por eso se vengó a propósito? ¿Es posible que la señorita Hayes sea tan despiadada? ¡Qué aterrador! Después de todo, es un hijo de la familia Vince, definitivamente no se podrá salvar. Al escuchar estos comentarios, no me dejé llevar por el pánico. Simplemente ajusté mi expresión y bajé las escaleras con calma. Luego, con una expresión de inocencia, le dijo a Mia: «Señorita Mia, fuiste tú quien se cayó por las escaleras. ¿Por qué me estás difamando? ¿Acabaste de derramar vino en mi vestido a propósito solo para representar esta farsa de incriminación?». Mia cayó al suelo con un grito de dolor, su mirada parecía querer devorarme viva. «¿Acaso usaría a mi propio hijo como parte de una actuación?», dijo con voz débil. «Pero suena más bien como si estuviera sintiendo remordimientos». Me reí para mis adentros. De repente, como si recordara algo, gritó hacia la criada Anna que estaba en la entrada de la escalera: «Acabas de verlo todo, ¿verdad? Diles a todos qué pasó de una vez». Fue ella quien me empujó. Su grito imperioso resonó por todo el salón. Con su habitual actitud arrogante y despótica, Mia no creía que la sirvienta se atreviera a ocultar la verdad. Incluso si era un engaño, estaba segura de que la sirvienta no tendría el valor de enfrentarse a ella, la futura señora de la casa. Solo que, Anna se acercó lentamente al grupo, con la mirada firme dirigida al señor y la señora Vince. «Señor, fue la señorita Mia quien se tiró deliberadamente por las escaleras. Lo vi con mis propios ojos, no es una sola mentira. Ella quería tenderle una trampa a la señorita Amelia Hayes». Las palabras de Anna hicieron que todos en la sala guardaran silencio. Los que murmuraban chismes se callaron de inmediato, mostrando expresiones incómodas. Fue el golpe final. Después de todo, este tipo de acusaciones sin fundamento eran algo común entre las familias adineradas. Nadie en la familia Vince dudaría de las palabras de Anna, había trabajado allí durante varios años. Siempre ha sido honesta y cumplidora. Al ver esto, el señor Vince, lleno de ira, lanzó una mirada de desprecio a Mia. Luego, se dirigió a Ethan, que estaba a un lado, y dijo: «Llévate de aquí esta cosa despreciable. ¿Cómo pude tener un inútil tan ciego como tú?». Si no hubiera nadie presente, el señor Vince probablemente le habría dado una bofetada a Ethan. Ethan miraba con expresión insensible a Mia, derrumbada en un charco de sangre. En sus ojos solo había indiferencia, ni un ápice del amor de antaño. Mia finalmente había perdido su última baza. Observé la sangre en el suelo y reí fríamente por dentro. Este color se parecía tanto a las manchas de vino recién derramadas en mi vestido. La cena terminó en medio del caos. Mia, ya inconsciente, fue llevada en camilla. De la familia Vince, solo Ethan acompañó al hospital. En el salón que recuperaba su calma, me dirigí a Anna, quien estaba en un rincón, para agradecerle. «Gracias por no». No pude terminar la frase antes de que Anna, con gesto respetuoso, me interrumpiera. «No hace falta que me agradezca, señorita Hayes. Fue la señorita Mia quien la incriminó deliberadamente. Yo solo dije la verdad». Al escuchar esto, me quedé un momento paralizada. Desde ese ángulo, Anna debió haber visto claramente cómo empujé a Mia intencionalmente. Pero, ella es inteligente, y además, mi apuesta había sido acertada. Sonreí, sin que nadie lo notara, deslicé discretamente una tarjeta en la mano de Anna. «Entonces, gracias por aclararlo por mí». Dicho esto, me di la vuelta y me fui. 13. Mia finalmente no pudo conservar a su bebé, y al perder su mayor baza, apenas se recuperó, la familia Vince la echó de inmediato. Junto con ella también echaron a Ethan, simplemente porque, recordando su antigua relación, dijo una palabra en favor de Mia. Y este acto hizo que el señor Vince,
que ya estaba furioso, se sintiera completamente decepcionado. Aunque no hizo ninguna declaración pública, durante la alegre celebración navideña en familia, no permitió que Ethan regresara. Los comerciantes siempre valoran los beneficios, y Ethan, que carecía de talento, nunca fue apreciado por la familia Vince, viviendo constantemente bajo la sombra de Julian. Pero si hubiera sido honesto y conformista, manejando algunos negocios menores, podría haber llevado la vida de un joven adinerado. Si además se casaba con una familia de su mismo estatus, lo que traería consigo profundas colaboraciones, sería lo mejor posible. Pero ahora, primero ignoró el compromiso con la familia Hayes, rebajándose con una chica sin ningún valor. Luego dejó embarazada a su prometida antes del matrimonio, abandonando la gloria que la familia Vince le había brindado, eligiendo el amor. Lo más importante es que la prometida que él mismo eligió, en un evento donde se reunía la élite de Nueva York, hizo el ridículo por completo. Esto avergonzó completamente a la familia Vince, convirtiéndolos en el hazmerreír de todos durante un tiempo. Para el señor Vince, que valora tanto los intereses como la reputación, esto resultaba intolerable. Incluso si Ethan era su propio hijo, no hacía diferencia. Esta vez, finalmente le arranqué todas las alas a Ethan por completo. 14. Volví a tener noticias de Ethan en una reunión de amigos del círculo. En ocasiones como esta, solía ser una persona invisible sentada en un rincón. Pero este último año, gracias a los avances en mi carrera y al control que tengo sobre la familia Hayes y el poder real de Chuyi, he ganado peso dentro de este grupo. Muchos oportunistas vinieron a conversar y brindar conmigo. Entre risas y charlas, mencionaron a Ethan y Mia. ¿Sabéis lo de Mia intentando tirarse del tejado del edificio del grupo Vince hace poco? Fue una escena de locos. También lo oí. Parece que Mia quería obligar a Ethan a casarse con ella, amenazando con saltar si no lo hacía. El asunto fue tan grave que hasta llegaron los bomberos. Creo que ese mismo día salió en las noticias. Sí, mi padre dijo que la familia Vince gastó una fortuna para silenciar el escándalo. Al oír esto, levanté una ceja. Esto no me lo habían contado antes. Aunque también es cierto que ahora pocas personas mencionan a Mia y Ethan delante de mí. Cualquiera con ojos puede ver lo mucho que los detesto. Pero adivinen qué es lo más gracioso. Que Ethan realmente se casó con esta loca. Hasta finales del mes pasado, Mia ya había publicado su certificado de matrimonio. La chica que dijo esto mostró la publicación de Mia a todos. En la pantalla había una foto de 2 certificados de matrimonio. En un año, Ethan parecía haber envejecido mucho. Llevaba una camisa blanca, con la mirada apagada. Sus rasgos, antes refinados y atractivos, ahora parecían simplemente ordinarios. Y a su lado, Mia miraba la cámara con entusiasmo. Al ver esa expresión frenética, entendí que había vuelto a triunfar en su propio mundo. Entre las burlas de todos, sostenía mi copa sin decir palabra. Ahora que tengo innumerables activos, las penurias y miserias de mi vida pasada parecen desvanecerse poco a poco. Comparada conmigo misma cuando acababa de renacer, llena de deseos por evitar repetir los errores del pasado. Ahora, lo que más me importa es cómo vivir esta vida. Y Ethan y Mia, quienes estuvieron profundamente relacionados conmigo en mi vida pasada, ya no son dignos de mi atención. Todo llegó a su fin. Sumergida en mis recuerdos, fui interrumpida abruptamente por un joven frívolo con el cabello teñido de rojo. Me dijo: hermana Amelia, menos mal que no te casaste con Ethan en aquel momento. Un inútil como él no merecía estar a tu altura. Al oír esto, asentí y esbocé una leve sonrisa. Que un holgazán como él lo llamara inútil daba una idea clara. Ahora Ethan era como una rata perseguida por todos en los círculos de Nueva York. Juventud, divino tesoro. Mejor no hablemos de eso. Rehusé educadamente su brindis. Tomé mi bolso y me preparé para irme, porque Leo ya me estaba esperando afuera. 15. Después de despedirme de todos, abrí la puerta del compartimento y caminé hacia la salida. Pero, por mala suerte, me topé con alguien en la esquina. Olía fuertemente a alcohol. Todavía sostenía una botella de licor en la mano. Su ropa estaba bien cortada, pero ya se veía gastada. Tras el impacto, el hombre se tambaleó y cayó al suelo. Optó por apoyarse contra la pared y vertió el licor de la botella directamente en su boca. Pero solo quedaban unas gotas. Me golpeaste, tienes que pagarme. No te irás sin darme $100, vociferó mientras se levantaba y se acercaba tambaleante hacia mí. De cerca, por fin pudimos vernos claramente. Era Ethan. Él también me reconoció. Las pupilas de Ethan se contrajeron y su conciencia fue regresando poco a poco. Un momento después, bajó la cabeza y me dijo: lo siento, Amelia. Fue un accidente. Hice un gesto con la mano para indicar que no pasaba nada y me di la vuelta para marcharme. Ethan me agarró de la muñeca, volteé con expresión confusa y miré su rostro. ¿Qué ocurre, señor Vince? Apenas terminé de hablar, Ethan se quedó paralizado. Poco a poco, sus ojos se enrojecieron. Amelia, hace tanto que no escucho tu voz. Me arrepiento tanto. Pienso en ti todos los días, pero no me atrevo a regresar a buscarte. Fui yo quien falló al abandonarte entonces, cuando claramente, le solté la mano que Ethan apretaba, suspiré y luego, con una expresión fría y distante, interrumpí sus palabras. Señor Vince, no es necesario mencionar el pasado. Estoy muy satisfecha con mi vida actual. En cuanto a ti, no fuiste más que un error de juicio en mi juventud. Ahora que lo pienso,
tú y la señorita Mía sí que hacen mejor pareja. Espero que sigas así, no solo este año, sino por el resto de tu vida, no vuelvas a molestarme. Dicho esto, me alejé rápidamente sin volver la vista atrás, pero noté que Ethan me seguía obstinadamente. Justo cuando salía del bar, intentando encontrar rápidamente el coche de Leo, una mujer vestida de blanco interceptó a Ethan para impedir que me siguiera. Ella agarró el borde de la camisa de Ethan y le preguntó qué estaba haciendo. ¿Por qué me has estado siguiendo todo este tiempo? También le preguntó a Ethan si tenía otra mujer. Mientras Ethan me veía alejarme cada vez más, se puso más impaciente. Alzó la mano y le dio un fuerte golpe a la mujer frente a él. Mía, ¿cuándo vas a terminar con esto? Te lo dije antes, después de casarnos, lo que haga no tiene nada que ver contigo. ¿Y qué si tengo otra mujer? Total, tú no puedes tener hijos. ¿Acaso no puedo buscar a alguien que me dé un hijo? Maldita seas. Mía, golpeada, se desplomó al instante en el suelo entre lágrimas. Se aferró a la pierna de Ethan, sin soltarse por más que él la pateara y forcejeara. La gente alrededor comenzó a acercarse para observar, y a 10 metros de distancia, yo simplemente contemplaba la escena con indiferencia. Parece que en mi vida pasada también solía esperar fuera del bar a que Ethan terminara de beber. Finalmente, en una noche lluviosa, mientras lo llevaba a casa borracho, sufrimos un accidente automovilístico. En esta vida, Ethan sigue siendo el mismo, pasando noches de juerga y sin regresar a casa después del matrimonio. Pero esta vez, quien lo acompaña en el pantano no soy yo. Era esa Mía de quien él decía que le habían robado la vida. ¡Qué bien! Finalmente, le he devuelto a Mía la vida que originalmente le pertenecía. Lo devuelto a su dueño. Quedamos en paz. Un claxon llamó mi atención. Esto me convirtió en el hazmerreír, tanto abierta como secretamente, dentro del círculo social. ¿Qué miras? Sube rápido, hermana. Asentí levemente. Echando un último vistazo hacia la multitud, subió al coche y se marchó sin volver la mirada. Del mismo modo, sin mirar atrás, comencé oficialmente la vida que me pertenecía. Fin.